La vamos a ganar. Y ahora nuestro compañero Ramón Franquesa. Bueno, desgraciadamente hoy también tenemos que empezar recordando al compañero Alfonso Navarro de Badalona, el abuelo de Coespe, que hasta la semana pasada, con 101 años, estuvo participando en las movilizaciones. Y todavía en el mes de octubre pasado me decía: oye, Ramón, es que me sabe muy mal porque no voy a poder ir a Madrid. Bueno, chaval, que se hace lo que se puede, ¿eh? Y ahí estaba, aunque hacía tiempo que no venía aquí en la Plaza Universidad. Cuando iba a Badalona, ahí lo encontraba, si tenía el mal día con silla de ruedas y si tenía el buen día, pues aguantando el cuerpo. Esta es la gente que está defendiendo los derechos con toda la dignidad. Realmente un aplauso para él y para su hermano Ángel, que también nos dejó unas semanas antes. También, desgraciadamente, tenemos que seguir hablando de la guerra. Una guerra que sigue matando gente cada día, mientras que los gerifaltes del mundo, en lugar de ir a lo que es evidente, negociar, paralizar inmediatamente ese desastre y buscar una salida pacífica al conflicto, lo que buscan es seguir atizando, que no negocien, que sigan ahí largando patriotismo a mansalva mientras muere la gente. No quieren negociar, quieren el negocio de la guerra, y por eso siguen empujando que la gente siga muriendo, desgraciadamente, en ese conflicto. Y mientras sigue el conflicto, se nos despiertan momias del pasado. Y nos aparece el señor Solana diciendo que los europeos sabemos que a veces hay que morir por algunas ideas. Hombre, señor Solana, el tipo que montó el lío en Yugoslavia, dejando un país en guerra civil donde siguen habiendo muertos, conflictos, limpiezas étnicas. El tipo que mantuvo la ocupación en Irak, liderando la OTAN. Ahora que después del 15M parecía que lo habíamos pasado a la historia, vuelve a sacar la nariz para decir que hemos de ir aprendiendo a morir. ¡Que muera él! ¡Que muera él y todos los responsables de las guerras! ¿En nombre de qué europeos habla ese tipo? Y siguen apareciendo momias como Borrell, que nos pide que hagamos sacrificios. Borrell, el responsable de la diplomacia europea, que al frente de esta diplomacia no ha sabido evitar la guerra. De lacayo de Biden, pidiendo más militarización. Y ya vemos lo que lleva a la militarización, al conflicto. Y nos dice ese hombre que hemos de ser resistentes y aguantar los sacrificios que nos vengan. Ese comisario europeo que no ha tenido valor para pararle los pies a las eléctricas, que han ido subiendo el recibo de la luz como les ha dado la gana con la protección de la Comisión Europea. Para eso no tiene valor, pero los trabajadores hemos de tener valor para ver cómo bajan nuestros salarios. Y dicen que claro, todo esto hay que hacerlo porque hay que defender la democracia en el mundo. Una Unión Europea que, por cierto, estos días vamos a ver cómo nos vuelven a cambiar la hora.
Y este es un tema que también tiene delito, porque hace tiempo que se viene explicando que el cambio de hora tiene muy malos efectos para la ganadería, para la gente mayor que tiene que cambiar sus tratamientos. Y resulta que en el 2008, cuando vino la crisis, nos dijeron, no, ya hemos escuchado a la mayoría del pueblo europeo que está harto de esto, lo vamos a cambiar enseguida. En el 2008. ¿Y qué ocurre en el 2022? Que la semana próxima nos van a cambiar la hora a demanda de las multinacionales. Ya vemos la soberanía de los pueblos de Europa. Cuando se trata de los intereses de las grandes compañías multinacionales, ya te lo arreglaré mañana, pero de momento te sigo dando la lata. Esa democracia que habla de que ahora las ayudas Next Generation, que tenían que ser teóricamente para adaptarnos al cambio climático, volvernos verdes, etcétera, ahora resulta que las van a convertir en gasto militar. También por decisión de los pueblos de Europa será, ¿no? Lo deciden unilateralmente. Como decidieron unilateralmente el sistema del PPP, del sistema privado de pensiones europeas, en que unilateralmente imponen un sistema, un modelo de pensiones en toda Europa de carácter privado. Eso es lo que entienden ellos por defender los derechos de la gente. Pero es que vayamos más allá. Ahora resulta que para defender los derechos de la gente hay que reconocerle a Marruecos que se puede anexar el Sáhara español. Y veamos, resulta que enviamos armas a Ucrania, teóricamente para proteger a los ciudadanos ucranianos, y aquí vendemos a los saharauis porque Estados Unidos nos pide que hemos de apoyar a Marruecos. Con varios elementos interesantes. Resulta que ahora se pone claro en los papeles del Wikileaks que Juan Carlos negoció la Marcha Verde con Hassan. Esos papeles que, por cierto, descubrió y publicó Assange, que sigue encarcelado en el Reino Unido por explicar cosas como esta que no se deben explicar. Y nuestro gobierno, heredero de gobiernos de España que no tuvieron la vergüenza de proteger a la población saharaui, que ni tan siquiera tuvieron la decencia de ofrecerles salir como refugiados. Eran 70.000 personas que hablaban castellano y utilizaban la peseta y se les decía que habían sido españoles. Pero en lugar de ofrecerles la repatriación, se les ha dejado 40 años en medio del desierto. 40 años, ¿os acordáis eso de la Biblia y de Moisés castigados 40 años? Pues igual los pobres saharauis llegan ahí para que ahora los vendamos. Y a ellos no. Pero a los que son de piel blanca, aunque no hablen español, se les ofrece refugiarse y que vengan para acá. Algo que no se les ofreció ni a la gente que huía de Libia y se ahogaba en el mar Mediterráneo, ni a la gente que huía de la guerra de Siria. Y sin duda es humanitario, hay que proteger a toda la gente que huye de la guerra, por supuesto, también a la población ucraniana. Pero no hay que tener doble vara de medir. Mientras a uno solo se acoge, a otros se les deja en el desierto y se les vende. Pero más allá, incluso a la población ucraniana se le ofrece refugio, pero cuidado, manteniendo las directrices de quien manda en este mundo, porque se les dice que a los jóvenes en edad militar se tienen que ir para Ucrania, incluso los que llevaban viviendo en España. Ahora resulta que el Ministerio del Interior dice que los ucranianos están obligados a tener que prestar el servicio militar. Vaya manera de defender la paz
en el mundo. Estamos, desgraciadamente, en una terrible escalada militar que se nos quiere llevar los derechos por delante. Y entre esos derechos no es el menor el tema de las pensiones. Porque, como decíamos, le faltó tiempo a Escrivá para que empezaran a sonar los cañones y llevar el proyecto de reforma al Parlamento. Y este proyecto, que de verdad es obstruso, difícil de leer, de interpretar, porque está hecho para que no lo entienda la gente, os voy a dar solo dos detalles. Primer detalle: se plantea derivar los ingresos de la Seguridad Social hacia fondos privados de pensiones. Escrivá se fija como objetivo 400 euros por trabajador para el sector privado. Y se plantea este primer año que este sistema de privatización alcance a 13 millones de personas, de los 19 millones de trabajadores que hay. Esto sí que significa poner en quiebra la seguridad social. Y lo hace de tapadillo, sin explicarlo demasiado, con leyes difíciles de entender y cuando la gente está distraída en la guerra. Y segunda cosa, sin embargo, hay cosas que quedan muy claras en la ley. Os leo un párrafo respecto a la responsabilidad del dinero que se privatice. Y dice: todo este desvío de dinero, textualmente, no supondrá en ningún caso garantía de la preservación del valor de las aportaciones o contribuciones efectuadas a los planes privados de pensiones. Atención, traducido a Román Paladín, lo que el Estado os va a obligar a los trabajadores a desviar a los fondos privados de pensiones, lo que el Estado obliga, porque no se es libre para cotizar, se obliga, se va a ir a fondos privados de pensiones de los cuales el Estado no va a garantizar qué es lo que pasa con este dinero. Para este viaje no hacen falta tantas alforjas. Que lo dejen como están. Que se queden dentro del sistema público de pensiones. Y que no vaya a alimentar los fondos privados. Los que se benefician de cabildear, de hacer pasillos en Bruselas para que se promueva un sistema que no está destinado a garantizar los derechos de la gente, sino al negocio de la banca privada europea. Y más allá, no tienen bastante con esto. Con la guerra se ponen en marcha recortes de todo tipo. Nosotros nos han recortado las pensiones con el IPC medio, pero es que ahora aprovechan la guerra para plantear un pacto de rentas, lo que llaman un pacto de rentas. ¿En qué consiste este pacto de rentas? Consiste en plantear que los sindicatos acepten que los salarios suban menos que el coste de la vida, porque claro, como estamos en guerra, viva los sacrificios para los de abajo, claro, no para las empresas que fabrican armamentos, no para la gente que toma estas decisiones y que acabará en algún consejo de administración de alguna empresa armamentista o de alguna empresa de energía. Por cierto, también el tema del Sáhara tiene otro detalle colateral que ya me olvidaba. Porque claro, Pedro Sánchez se arrodilla delante de Biden en favor de Marruecos. Pero nos olvidamos de un pequeño detalle, que el gas que consumimos viene de Argelia y que Argelia es aliada del Frente Polisario y de Rusia. A ver con lo que va a pasar con el gas que consumimos. A ver a cuánto lo tenemos que pagar gracias a este tipo de políticas. Que vaya, en fin, yo no sé dónde les han enseñado geopolítica a nuestros gobernantes, porque parece que peor no lo puedan hacer para la gente. Más caro el gas, más caro la electricidad, y eso sí, hincar la rodilla delante de los poderosos del mundo mientras va muriendo la gente. Hay que oponerse a estos recortes. Y con este planteamiento que ahora tienen de establecer el pacto de rentas, tenemos una gran oportunidad
para dirigirnos a los trabajadores activos. Quizás lo de la privatización de las pensiones no sea fácil de entender porque no tiene efectos a corto plazo. Pero el pacto de rentas que están negociando con las cúpulas sindicales, pero que no los trabajadores, los afiliados sindicales de todas las centrales, no tienen ni idea de lo que significa en el escenario de la inflación que va a haber. Porque lo que van a hacer es congelar los salarios mientras la inflación se va a disparar, porque están poniendo todos los medios para que la inflación suba a lo bestia. Cuando sube la gasolina, cuando sube la electricidad, eso tiene repercusión en toda la actividad económica, en la producción de alimentos, en la producción industrial. Y esto, si los trabajadores aceptan que se les congelen los salarios, quiere decir una caída real de los salarios brutal. Pero parece ser que los trabajadores no están por esta labor. Hemos visto esta semana los trabajadores de la educación con una movilización ejemplar, que se planta delante de la consellería y que dice que no están dispuestos a trabajar por menos dinero. Algo así de simple. Pues bien, Marea Pensionista, COESPE, tiene que explicar a los trabajadores que hay que defender nuestros derechos. Igual que defendemos la pensión, igual que nos negamos a que nos recorten con el IPC medio la pensión, los trabajadores tienen que estar a nuestro lado, defendiendo el poder adquisitivo de sus salarios. Y Marea Pensionista tiene que ayudar a explicar que esto del pacto de rentas es una nueva trampa. Una trampa que va a empobrecer más a nuestra gente, que ya ha sufrido la COVID, que ya hemos sufrido la crisis del 2008 y que ahora pretenden que les paguemos sus guerras. De ninguna manera. Gobierne quien gobierne, las pensiones y los derechos sociales se defienden.